Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. La sed de sangre combativa en mi cuerpo, soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos, ¿cómo están? Ya estamos acá conectados desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput en su programa de los martes Somos Nosotras. Y bueno, les recuerdo a todas, a todos que si aún no reciben Infosiberia, envíen un mensaje de WhatsApp al 11 28 67 90 78. 11 28 67 90 78 y van a recibir todas las mañanas gratis en su celular este diario que es Infosiberia, en el cual se pueden informar rápidamente en el trayecto de su casa al trabajo, en el trayecto de su casa a la escuela, de todas las noticias más importantes nacionales a nivel federal, con cobertura en todas las provincias y también noticias internacionales. Hola Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y convulsionada, es una semana tremenda, diría. Sí, no, pero aparte de eso, como si esta fuera poco, hoy es que han dado una nueva puntada. Sí. El gobierno en su camino, ya ni sé llamarlo gobierno, voy a empezar a llamarla dictadura, porque por decreto ha modificado las funciones de la Policía Federal, si no me equivoco, que prácticamente han declarado el estado de sitio, porque resulta que estos señores denominados policía, que están para cuidarnos, en realidad en este momento están para agredirnos, porque una ley los autoriza a obligarnos a abrir nuestras carteras, nuestros bolsos, a detenernos según nuestro aspecto, si un policía considera no sé qué, que podemos hacer. Entonces es una declaración prácticamente de estado de sitio, funciones que requieren, según la Constitución, una serie de medidas, de circunstancias graves, de circunstancias especiales, como para que el Poder Ejecutivo, en esas circunstancias, y no solamente él, declare lo que se llama estado de sitio, cuando digo que convulsiona al país. Acá parece que convulsiona al país una sentencia completamente arbitraria de 6 años que atañe a una señora que fue presidenta. Y por ahí nos preguntamos, ¿será que esta señora es tan peligrosa o le tienen miedo? Y es una gran pregunta. Yo creo que hay cosas que se están dirimiendo de manera social, ¿no? Creo que es todo este
bueno, este armado de una sentencia expedita con relación a una causa que venía, bueno, sustanciándose desde hace varios años. No, pero solamente eso, perdóname. Yo creo que la audiencia tiene que entender que hay dos hechos en esta situación que nos tienen que llamar la atención profundamente. Uno es, la Corte no tiene, según sus atribuciones legales, no tiene obligación en el tiempo, no tiene que pronunciarse dentro de 1 año, 10 años, lo que sea. Se caracteriza porque duermen años los expedientes. Pobres jubilados, hay sentencias para acreditar un retroactivo de una jubilación que está 10 años en la Corte. Sí, que son, diría, además causas que son de interés público. Así es. Porque repercuten en la vida de miles y miles de personas, de millones incluso de personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos hacemos varias preguntas. ¿Cuáles son las prioridades del Supremo Tribunal de un país que, digamos, que tiene a su cargo el control de constitucionalidad? Llama la atención que en este caso la Corte hace pocos meses que tenía que decidir respecto a una sentencia que se había dictado en unas instancias anteriores, 2 meses creo, 3 meses. Y de repente sanciona, ratifica. Y otra cosa más, la Corte puede hacer varias cosas cuando le llega un expediente. Una de ellas es, y la más importante, es abocarse, abrir el expediente, leerlo, ver si realmente las instancias anteriores, los juzgados anteriores, actuaron de acuerdo, por eso se llama control de constitucionalidad. Exactamente. Sí. Y puede, si la causa no reúne las condiciones que exige la ley para acudir a la Corte, de un plumazo y con 2 líneas, se llama artículo 280, ratifica la sentencia que ha llegado a su conocimiento. Cabe preguntarse, en una causa de importancia institucional, como es una causa en la cual la acusada ha sido presidenta electa por el pueblo con más del 50 y pico % de los votos, que cumplió 2 mandatos, que después fue senadora, que no tenía que estudiar la causa, cuando es una causa cuestionada, denunciada infinita veces a los jueces que entendían en las otras instancias. ¡Oh casualidad! ¿Cuándo decide la Corte ratificar sin más esa sentencia? No estudia todas las irregularidades que estaban ya y que ahora se denuncian y nos preocupan enormemente, que 3 personas se hayan animado a ratificar una sentencia de 6 años de cárcel, por un lado, y por otro lado algo que constituye una violación flagrante de derechos humanos, condenar a alguien a inhabilitarla de por vida. Políticamente. Vendría a ser una especie de pena a la perpetuidad. Totalmente. Porque para una política de raza como es Cristina Kirchner, fue 2 veces presidenta, inhabilitarla de por vida es una cadena perpetua. Pero ¿saben ustedes qué más que nos llamó la atención? ¿Y por qué se apuraron? Porque Cristina Kirchner decidió ser candidata y presentarse. En cambio de dejar que el pueblo, votándola en contra, no votando, fuera quien decida. Han corrido como lauchas, diría yo, a condenarla. ¿No les parece que todo el mundo sabe que esta condena es algo que tiene que ver mucho con que a estos jueces de la Corte Suprema
han sido presionados e influenciados, o ni necesitaron ser presionados, porque ya hemos visto que no les importa el pueblo, no les importa el país. Hoy sale un decreto ley que lo pueden hacer porque le han dejado hacer todo a este gobierno. Ya es un disfraz las cámaras de diputados. Supongo que pronto las va a clausurar. Si está haciendo todo lo que quiere, viola la Constitución todos los días, y al Tribunal Supremo no se le mueve un pelo con esto. No encuentra ninguna forma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué control de constitucionalidad está ejerciendo estos tres señores que cobran, creo que están en 18 millones el sueldo en este momento? Bueno, casi el salario que cobramos los estatales. Chiste. Bueno, ya están conectadas con nosotras por un lado, nuestra compañera Romina Schmidt, que nos saluda desde Villa Gesell, y por otro lado... Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo está Romina? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien, cara de frío, Romy. Hace un frío tremendo. Sí, tremendo. No, igual ahora hasta salió el sol. Y está también ya con nosotras conectadas nuestra invitada de lujo de hoy, que nos saluda, bueno, no nos saluda, nos visita en este estudio virtual de Chicha Mariani de Radio Caput, que es una colega, reconocida abogada, litigante. Además, ella es magíster en Género y Políticas Públicas por la Flaxo y profesora de Feminismos Jurídicos en la Universidad Nacional de Tucumán. Soledad Esa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Un placerazo estar con ustedes. Hola, Sole, bienvenida. Gracias, Tila, Esa querida. Es una genia tucumana que ha puesto todas sus ganas y sus esfuerzos al servicio de la justicia en serio, ¿vieron? De lo que es justo. ¿Qué quiere decir eso? No de que por lo que por ahí nos dice tribunales, porque hoy estamos con un ejemplo. Y yo queríamos conversar con Soledad, que fue la abogada que le salvó la vida a Belén, ¿se acuerdan ustedes? Porque ella su sensibilidad la tiene tan a flor que estando en la cárcel visitando a una detenida, supongo, escuchó que había una joven hacía 2 años presa. Usted sabe que estar presa es la sanción más grave que hace un Estado, una sociedad. La priva de la libertad en serio, no esa libertad que nos están ahí, no sé cómo decirlo, desvirtuando totalmente el sentido cuando algunos hablan de libertad. La libertad que entendemos como posibilidad de desarrollo, siempre con base a la igualdad, la libertad que es alegría, no es crueldad. O sea, no es ser libre para joder, perdonen la expresión, al otro, a las otras, para pisotearnos, a ver cómo llegamos más nosotros, sin importarnos que un chico se muera de cáncer, porque el maldito Estado, según esta gente, le da los remedios. Entonces, escuchó, se ocupó y vio que esta chica estaba justamente presa por un tribunal de justicia que había cometido muchos errores en todo ese trámite y la salvó. Y esta joven finalmente fue absuelta porque le pasó lo siguiente: le dolía el estómago, fue y bueno, enseguida la acusaron de aborto, ni existió. Yo creo honestamente que le plantaron un feto, cremaron el feto para que nunca se pudiera probar, pero bueno, la verdad que ahí Soledad la salvó y salió en libertad. Sole, feminista jurídica, o sea, por favor. Y a mucha honra. ¿Me podés explicar que cada vez que leo más me parece más engendro? Digo, no tenemos que hablar más de sentencia, sino sentencia de engendro, ¿no? Sí,
A mí me sorprendió mucho la sentencia porque en sus 27 páginas no hay una corroboración o una confirmación judicial de la existencia de evidencias sustanciales o funcionales a la hora de permitir afirmar que se cometió un delito de tales y cuales características y demás. No hay tampoco un análisis acerca de si están dados los requisitos del tipo penal o de la corroboración del análisis de las instancias anteriores, ¿no? ¿Qué clase de razonamiento se ha hecho y si ese razonamiento efectivamente está basado en evidencia o es un razonamiento atravesado por prejuicios? A mí lo que me sorprendió es que hay 27 páginas que se dedican a cuestionar la defensa, ¿no? A ver, no me parece que sea errado analizar cuál ha sido la textura de la defensa técnica de alguien. Lo que sí me parece raro es que 3 jueces de la Corte, a la hora de confirmar la condena, creo, a la hora presa política más importante que tiene Argentina, me pareció súper llamativo ese direccionamiento y esa inquina con la defensa técnica, ¿no? Como si fuera que hacía un análisis acerca del grado de solvencia de la defensa y no un análisis dirigido a afirmar o a corroborar jurídicamente la existencia de antecedentes suficientes para una condena, ¿no? No dijo la condena es legal, dijo la defensa fue mala. Te hago una pregunta. Yo pienso que se valió de esta debilidad argumental para escudarse detrás del artículo 280, porque si hubiera hecho una revisión... Que no fue un 280, ¿eh? ¿Y qué fue entonces? No es nada. Bueno, pero un 280 por lo menos me parece a mí que hubiera sido más honesto. ¿Por qué? Porque el 280, para la audiencia que no lo sabe, es el artículo que invoca la Corte cuando considera que el caso no tiene razones suficientes para ser revisado por el máximo tribunal. Es una forma velada en la que el poder se enmascara a sí mismo, ¿no? Porque es el máximo tribunal enmascarándose a sí mismo y diciendo esto no vale la pena que lo mire. Se saca de encima. Pero tampoco fue una sentencia de análisis de la prueba y de estudio profundo. No, por eso digo que fue a medio camino. A mí lo que me parece es que como empezaron a sondear en las redes sociales que la ciudadanía no receptaría bien un 280, que un 280 no haría ver bien a la Corte como tribunal que juzga, me parece que ensayaron esa sentencia que, a ver, a mí como abogada me pareció llamativo esto, una sentencia de condena a una expresidenta que no analice los antecedentes de esa condena, que no corrobore la existencia de pruebas, que no explique o confirme el razonamiento judicial y que solo se dedique a decir que la defensa no rebatió esto, que no se argumentó lo otro, que la fue deficitaria en tal cosa. Digo, me pareció una burla, casi un 280, pero por eso te digo, hoy yo hablaba de 280 con algunos agregados. Claro, un 280 con nota al pie. Sí. Claro, porque como dices, digo, se tendría que hacer por un lado, sí, la revisión de los argumentos de la defensa, pero después se tiene que decir, bueno, con los elementos probatorios se acredita el tipo penal, con los elementos probatorios se acredita la responsabilidad, la participación de la persona en el delito. Yo no leí el recurso y traté de dar con el recurso extraordinario, lo mismo que con el de queja, y me fue imposible averigüé por todas partes. Ahora bien, para que la gente que por ahí no es abogado o abogada, los recursos lo que hacen es visibilizar cuáles son los puntos débiles de una sentencia y argumentar por qué la decisión es arbitraria o bien tiene gravedad institucional. En cualquier caso, la gravedad institucional o la arbitrariedad, ¿qué es lo que pone en crisis?
los distintos argumentos de la sentencia con las interpretaciones anteriores o bien con los hechos o que no es una derivación razonada de la prueba que se ha recolectado, en fin, son críticas técnicas a la sentencia. Sí. Y luego el tribunal, sobre todo en un recurso extraordinario, lo que hace, y en este caso es una queja por un extraordinario denegado, es analizar si esos cuestionamientos a la sentencia última están o no, son o no adecuados, pero más allá de analizar si el argumento en sí si el recurso en sí rebate el argumento, lo que hace es explicar o confirmar por qué el razonamiento sentencial es adecuado, en qué prueba se basa, además, o sea, y necesariamente tiene que ser así, ¿no? Una cosa es decir, la defensa técnica fue deficitaria, que en el caso de Belén, que Pila lo trae a colación, nuestra sentencia de corte, uno de los argumentos que tiene cuando absuelve es Belén tuvo una defensa deficitaria, tuvo una defensa oficial que contrarió la defensa técnica, fue deficitaria porque no pidió esto y otra cosa. Bueno, ahora, luego se dedica a analizar si el razonamiento de la condena de Belén estaba o no ajustado a derecho. Y bueno, eso yo no vi en esta sentencia, ¿no? Claro, sí, ese el papel, digo, fundamental, central de un órgano jurisdiccional, y en materia penal, como decimos, se tiene que probar no solo los elementos del tipo penal, del el delito que en este caso por el cual se le está acusando, y la participación, ¿no?, de la persona, claro, y la responsabilidad, por tanto, de esa persona. Pero también vos planteaste, leí algo, el tema de la omisión. Claro, la omisión impropia, porque en términos de culpabilidad y participación solo hacen referencia a una omisión impropia. Por eso. Una omisión impropia para alguien que ocupa lugares de poder dentro de una estructura burocrática estatal es muy acotado en términos penales. Pensemos que es acotado en términos administrativos y que es muy difícil lograr una reparación, por ejemplo, en el caso de error judicial, o por ejemplo, responsabilizar al funcionario jefe por la falta de servicio, y hay algunas, pues, cuando hablamos de omisión impropia en el campo del delito penal, ese análisis se acota mucho más. Claro. Nosotras tuvimos un caso hace un par de años en el que logramos la condena de un fiscal que no investigó el femicidio de Paulina Levos acá en Tucumán, y se lo condena por encubrimiento, pero ojo, era el funcionario público, el fiscal, quien había hecho desaparecer, quien había destruido y quien había descartado prueba conducente para la búsqueda. Ahí había una ligazón estricta entre... había una participación, claro, era culpable. Ahí no está lesionado el tema del principio del autor del delito. Exacto, vos fíjate que en ese caso hubiéramos pedido que se lo condene al ministro público fiscal, por ejemplo, claro, o a los ministros de corte, porque no se dieron cuenta que el fiscal no estaba investigando. Este razonamiento creo que es muy peligroso, y creo que este razonamiento que está festejando mucha gente que no acuerda con la libertad en el sentido como la entendemos quienes trabajamos por la igualdad, por la dignidad, por la no discriminación, este grupo de gente que ha traído a que nos gobierne esta falsa libertad, ¿no?, que tenemos en el poder, es que es una interpretación peligrosa, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Yo ponía un ejemplo en las redes. ¿Podría yo lograr una condena por incumplimiento de deberes de funcionario público al gobernador que no sabía que en el hospital estaban denegando los abortos permitidos por la ley? Claro, o que alguno de los, intendentes de la provincia
actuó de manera por fuera del marco de la ley, ¿no? Del derecho administrativo, Exacto. ¿se puede condenar al gobernador de esa provincia? Digo, me pareció muy interesante tu razonamiento cuando lo leí en las redes, porque decía, bueno, a partir de esto se podría condenar a cualquier gobernador respecto de las omisiones o las acciones de los intendentes. Bueno, y eso es lo peligroso, y por eso me parece que la idea de omisión impropia no está bien utilizada, ¿no? Sobre todo cuando hay en una burocracia estatal, en el marco de un poder ejecutivo, estamos hablando de algo que pasó en una provincia, o sea, es lo mismo que si pretendiéramos lograr una condena al presidente Milei porque no están llegando no está accediendo a la salud, o no están llegando los medicamentos, o no están llegando los alimentos incluso para distribuir en los comedores. Digo, si vamos a utilizar la omisión impropia de modo punitivo en estos términos, me parece que en poco tiempo nos quedamos... Por eso leí que la Casa Rosada, que ya no sé de qué color es ahora, sí, pero el rosa es medio demasiado suave, ¿no? Entonces, estaban preocupados, no estaban muy contentos. Ahora, el que no tendría que estar contento, pero de ahí me doy cuenta del poder enorme que tiene, es Macri. Y sí, bueno, uno se da cuenta del poder que tiene Macri cuando ve las causas, y es porque el uso del tiempo dentro del Poder Judicial también es una forma de ejercer poder y de dictar sentencia, ¿no? Entonces, la premura de este pronunciamiento, como señalaban ustedes al inicio, la premura de este pronunciamiento casi que embarrando un cronograma electoral, que creo que es la estructura constitucional y republicana de todo país, ¿no? Claro. En contraposición en la gran laxitud con las causas que han involucrado a otros mandatarios, también muestra un sesgo. Que esta sentencia se dicte 3 días antes del bombardeo, de los 70 años del bombardeo de la Plaza de Mayo, tampoco es casual. Me parece a mí que nos sirvió para recordar el término gorila y de dónde viene, y las etimologías y la lingüística y demás, ¿no? No, y después, ¿y hoy qué te parece este decreto? Estamos con estado de sitio. A mí me parece súper peligroso, me parece que va en línea con lo que este gobierno ha prometido, por eso es que me parece mucho más doloroso. La ley antimafia, que es una de terror. Es incrementar el poder a la policía en momentos donde la desintegración social es muy profunda, donde la pobreza ha alcanzado cifras siderales, pero por sobre todo donde el derecho a la protesta ya se viene anulando de manera más o menos velada. Entonces, esto es redoblar la apuesta. Y a mí, si quieren que les diga que me preocupa todavía más, no veo que este sea un gobierno que vaya a considerarse saciado, ¿no?, con la prisión de Cristina. Creo que es un gobierno que se alimenta a base de aceleración, entonces sí me preocupa mucho qué viene después, ¿no? Cristina dijo en un momento en el PJ ese viernes antes que saliera la sentencia, ¿quién más está en la lista? ¿Qué viene después, no? Y creo que esa es un poco la angustia que tenemos todos y todas con un desquiciado gobierno como el que tenemos, ¿no? Claro, es que tenemos el desquiciado gobierno, pero también estos hilos que vienen del exterior, y que una política como esta, de tanta crueldad, es como que busca primero el corte, como yo decía, esa transmisión cultural que hace la sociedad, que es como sacarte la madre, digamos, la patria, que también que busca el exterminio de una clase social. Porque... Sí, yo creo que es parte de la estrategia de la ultraderecha, va en 3 direcciones. Por un lado, la moralización familiar, por eso es que molesta el wokismo, no wokismo, y le llama woke a lo que nosotros le llamamos igualdad, dignidad, respeto, no discriminación. ¿Por qué? Porque al privatizar la familia, como dice Wendy Brown,
y al remoralizar la familia lo que se permite es esa desintegración del tejido social, es en cierta forma un corte de lo colectivo. Y bueno, pero... Después, el gran desprecio por la ciencia también me parece que no es casual, porque todo armoniza. Atacar la planificación, atacar a quienes producen datos, es devolverle al mercado todo el poder a la hora de redistribución de los recursos. Totalmente. Y finalmente está el tema del odio, los discursos de odio como narrativas que permiten cohesionar lo que es lo peor. Lo que es incuestionable ya, que son todas las diferencias, porque las diferencias se profundizan, y de ahí me parece que es el desacreditar la justicia social, o sea, la justicia social como un enemigo del pueblo y no como la amalgama que nos permite coexistir sin obscenidades, ¿no? No, es que es eso, es de una crueldad. Y a las mujeres, estaba leyendo lo que me pareció siempre interesante, que a los hombres la meritocracia todavía puede ser una zanahoria, viste, solo te vas a arreglar, machito, qué sé yo. Pero como a las mujeres no tiene que ofrecernos, no nos puede ofrecer ni igualdad, ni avances de progreso, porque en el fondo nos consideran inferiores y que no tenemos que salir de un lugar que nos fijó. Exacto. ¿Quiénes les ponemos a funcionar el capitalismo desde la historia del capital? ¿Quiénes producimos la mano de obra? ¿Quiénes hacemos los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, las mujeres y las personas gestantes. Por eso me parece que es la moralización, por eso la vuelta al escenario de la natalidad, si baja o no baja, también como una herramienta de cuestionar la autonomía, ¿no? Soledad, sí. Y escuchá esto, qué interesante. El otro día, cómo hay una cosa subliminal en el mensaje de la derecha, que una nieta mía profesional, que yo, me dice, ¿sabes una cosa? Me empieza a hacer preguntas sobre efectos del matrimonio. Y en un momento dado me dice, ¿sabes que está de moda de nuevo el casarse entre las jóvenes? ¿Qué me contás? Yo así, mira. Sí, bueno, me parece interesante esto que traes vos, Soledad, del análisis que hace Wendy Brown, que lo hizo respecto del primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? De esa vuelta al modelo de familia patriarcal, que las mujeres vuelvan a la casa, que las poblaciones afrodescendientes vuelvan a los guetos, ¿no? O sea, exacto, ese restablecimiento de un orden patriarcal, racista, clasista. Y ella habla de un supremacismo herido, de una herida narcisista en el supremacismo blanco, totalmente, que no pudo ser canalizada por los progresismos. Y eso también, bueno, uno también por supuesto que lo revisa, ¿no? Pero no es casual que las ultraderechas sean racistas, sean misóginas, sean... ojo, porque es una ultraderecha también rica, la narrativa de los mercados, como dice Nancy Fraser en Capitalismo Caníbal, también se sirve de las economías domésticas y también se sirve de la explotación y la expropiación de los pueblos, de la expropiación y la explotación de los recursos naturales. Entonces, me parece que es como un resurgir de un nuevo supremacismo, que es blanco, que es rico, que... Pero mira, Sole, que si no, ustedes se acuerdan de una película que nunca me acuerdo bien, Pretty, que en la época que surge todo el feminismo jurídico en Estados Unidos, sí, hay una película que refleja un poco la lucha dentro de los partidos demócrata y republicano, de los movimientos feministas, el derecho al voto, y aparece una mujer, modelo, linda, blanca, rubia, y crea dentro del Partido Republicano todo un grupo, vuelta a la familia patriarcal, vuelta a las mujeres con la máquina de coser. Y ahí, evidentemente, ese grupo no triunfó, se desarrolló y tomó más fuerza todo el tema
del feminismo jurídico como expresión, bueno, porque es el campo que nosotros conocemos más, ¿no? Y porque es la herramienta que tenemos, que no quiere decir que desarticule la movilización legal, no quiere decir que desarticule la movilización social, que no necesita. Digo, el derecho ha sido una potente herramienta para transformar la realidad y por lo mismo tiene mucha potencia para consolidar las desigualdades. Por eso uno da disputas en el campo del derecho. Judith Butler habla de eso, porque dice esa contradicción. Sí, esa dualidad que tiene el derecho. Es un brazo del patriarcado, pero a su vez cuando lo sacamos de la neutralidad, para esa falsa neutralidad, para adquirir con un derecho nuestro a favor, también nos sirve de instrumento para que cambie la realidad, ¿no? Y sí, y es un poco la crítica marxista al derecho, ¿no? Que es la herramienta del amo, ¿no? Es la herramienta de opresión. Lo que pasa es que, bueno, mientras que ocurra la revolución vivimos en una comunidad normada, claro. Claro, y bueno, hay que utilizar esa herramienta a nuestro favor y creo que para mí los feminismos jurídicos, como dices, son la disputa que hay que dar adentro de las universidades y de las facultades de derecho. Y bueno, yendo ahí, yo te pregunto, Soledad, ¿cómo hoy en la universidad, cómo se está discutiendo esto en términos más académicos? Me parece a mí que sin duda los discursos, las narrativas libertarias sí han impactado a la hora de analizar las aulas. No porque feminismos jurídicos vaya a dejar de existir, no porque los espacios de género dejen de tener lugar, no, pero sí han desbloqueado a aquellas personas que consideraban, a propósito de tantos años de construir y de visibilizar el sesgo patriarcal del derecho o el género del derecho, ¿no? Por utilizar los términos de algunas autoras, aquellos docentes o aquellas docentes que no se sentían cómodos y cómodas con decir, no, el lenguaje género sensitivo no existe, las instituciones del derecho no tienen nada que ver con la desigualdad de género, los estereotipos en la justicia no existen y demás, ahora se sienten más cómodos, quizás no para decirlo, pero sí para, por ejemplo, como nos enteramos nosotros en nuestra facultad la semana pasada, cuando salían, porque nos comentaban en clase nuestros estudiantes que en una clase de penales habían dicho que la emoción violenta funcionaba de tal o cual forma, ¿no? Entonces, la reedición de por ahí discusiones que uno consideraba jurídicamente clausuradas, me parece que es una consecuencia de estas narrativas. De la misma forma que hemos vuelto a tener que dar la discusión sobre qué es negacionismo y por qué no es un derecho humano negar la dictadura cívico-militar eclesiástica, me parece que estamos en momentos donde vamos a dar de vuelta nuevas discusiones, ¿no? Y eso es un retroceso, pero bueno, habrá que ver cómo nos paramos. Sí, habrá que dar esas discusiones, ¿no? Me parece importante que demos esas discusiones y también, como decías un poco antes, analizar desde nuestro lugar qué nuevas estrategias tenemos que darnos como abogadas feministas, como movimiento feminista, ¿no? Creo que hay que tratar de hacer bueno, esa es una opinión personal, de que el sujeto del feminismo se amplíe, que logremos que los varones se apropien del discurso feminista. Yo estoy de acuerdo, pero vuelvo a la sentencia, perdón. No, porque es lo que me está estoy preocupada con eso. Estamos todas preocupadas. Me parece esto interesantísimo, tenemos que abordarlo en una hora completa. El tema en la sentencia y en toda esta historia, o en la historia de la vida de Cristina Kirchner, mucho de lo que le pasa es porque es mujer, ¿no? ¿Qué opinás vos? Yo creo que gran parte de lo que le pasa es porque es mujer, si no es todo lo que le pasa es porque es mujer, porque pensemos que Carlos Menem nunca estuvo preso, estuvo condenado, no estuvo preso. Macri está completamente libre. Ojo, nuestro mismo presidente
no logró la sociedad, luego de un escándalo como es el de las criptomonedas, una criptoestafa a nivel global, está siendo procesado en Estados Unidos, pero acá no logramos armar ni una comisión legislativa. Entonces sí, claro que hay una cuestión, porque de Cristina molestó no solo que sea peronista, no solo que tenga un discurso de redistribución de la riqueza, molestó que sea exitosa, se le cuestionó si era abogada o no era abogada, molestó que tenga poder, porque el poder acostumbramos y nos han acostumbrado a que no nos pertenezca, que circule ser más o menos cerca, pero que no sea nuestro. Creo que eso es lo que molesta de Cristina. Pero, ¿sabes? Se la condenó. También hay su aspecto, porque hay otras mujeres que llegaron al poder, no me acuerdo ahora la israelí, cómo se llamaba, que fue una con mucho prestigio, Leonor Roosevelt, pero no eran tan femeninas como se exhibe Cristina Kirchner, ¿no? Que encima de todo, es decir, el tema del apelativo de yegua, el hecho de que... No cuestionaban tampoco a los poderes económicos de manera tan abierta, no apelaban al humor, a la ironía, al sarcasmo, pero también esa frontalidad que molestó mucho incluso a gente que le gustaba, que decía, ay, bueno, pero no puede. Esa actitud que nosotros le llamamos femenina, pero que en realidad está asociada con lo masculino, en una mujer molesta la mujer que confronta, la mujer que corre el velo del miedo en un varón, que deja al desnudo la inutilidad para el ejercicio del poder en un varón. Bueno, es una mujer insolente. Yo creo que molestó eso de Cristina, la insolencia. Pero también el hecho de que se vista, que se preocupe, que se pinte, claro. O sea, y encima, y eso a mujeres. Sí, no, ¿cómo olvidar esa tapa de la revista Las Caras? de Clarín y El Goce, Noticias y El Goce. Sí, es terrible esa del Goce de Cristina, que está ella como teniendo un orgasmo, es muy violenta esa tapa. Y a nadie se le ocurre, a nadie le parecería a ver, creo que no vendería, pero mucho menos le parecería de buen gusto una tapa con Milei eyaculando porque vio una criptomoneda más de cerca, ¿no? A nadie se le ocurre que esa tapa vendería. Pero bueno, un infarto. No fue una sola tapa la de Cristina, fueron varias también. Fueron varias. Porque el tema, cada vez pienso más, como digo, cada vez que uno estudia o lee más se convence de la existencia del patriarcado, porque tiene una impronta. Yo ahora tengo 2 bisnietos varones, y digo, estos niños ya nacen, vienen al mundo. No, en serio. Porque aunque no quiera, yo he conocido, y no voy a dar nombres, señores espectaculares que cuando tuvieron hijas mujeres, actuaron como, no sé cómo explicarle, sufrieron. Como nuestro Glodita. Porque esperaban varones y querían varones. Entonces, ya nacen con una impronta, con un hándicap a favor, el varón. A mí me parece que lo más importante que tenemos que pensar, siendo que el feminismo es sin duda el sujeto político que ha logrado amalgamar las oposiciones más férreas de esta última década, seguramente, es esa necesidad de ampliar las bases de legitimidad de los feminismos, ¿no? Bueno. Un feminismo que no tiene que ser esencialista, un feminismo que no tiene que ser puritano, un feminismo que no puede disputar cuál es la vanguardia esclarecida o quién tiene la verdad o quién no, un enemigo que identifique que el enemigo común es aquel que vive de la desigualdad del pueblo y que dentro de la subalternidad vivimos muchos y muchas más que mujeres. Eso, me parece que es la hora de eso. La ¿no? pregunta del millón. ¿Sí? Porque tengo discusiones con grupos feministas, como le he preguntado a algunas eminencias, digo, bueno, pero yo pienso que tenemos que empezar a trabajar con los varones, porque si no,
Totalmente. Sí, yo también creo, sí. Y me obvio. dijeron, la respuesta, ¿sabés cuál es, Sole? Que se ¿Cuál? deconstruyan solos. No. ¿Por qué tenemos? Me parece Lo que tan... pasa es que esa es una posición, me parece a mí, medio victimista, ¿no? Entonces, digo, hay que leer un poco también a Tamar Pitch, hay que volver a leer a Marta Lamas, o sea, ¿qué cambio social vamos a hacer solo las personas con vagina? Y si además empezamos a discutir que somos mujeres solo las que tenemos vagina, yo creo que hemos evolucionado, quizás esa discusión que se hubiera dado en la guerra de los sexos, década del 70, ahora siglo XXI, año 2025, cuando vemos que la ultraderecha se camufla a sí misma, ¿no? Y se une quizás con actores. A ver, yo no puedo creer que haya discursos de la ultraderecha que sean completamente funcionales o iguales a algunos feminismos radicales. Ojo, no es esa la discusión que vamos a dar en este programa, ya seguro estamos terminando, pero digo, Sí. así como es un momento para no cerrar la posibilidad de discutir ningún tema, creo que por lo mismo no es un momento de peajes, porque la verdad es que los grandes cambios sociales son con todos, con todas y con todes, para mí. Totalmente. Por eso mañana todas las mujeres tenemos que estar en alguna forma presente protestando contra esta sentencia, porque es una sentencia más allá de todo el perjuicio terrible que puede ser para una persona la prisión y todo esto. El otro día yo empecé un poco diciendo, somos todas cristianas, porque nos afecta a todas y todes. Y sí, es un poco lo que pasó también, la publicidad que se hacía, no sé si te acordás, con el VIH en su momento, primero vinieron por mí, primero vinieron por el de al lado, después por el de arriba, después, o sea, lo que hablábamos un poco con este nuevo decreto y este incremento de poderes disciplinarios para la policía, o sea, de poderes policiales, digo, es un momento de verdad donde que el eslogan nos tocan a una y nos tocan a todas, se haga carne, ¿no? Pues yo también noto que hay algunos eslogans o algunos latillos de marchas que eran mucho más divertido decirlos en algunos momentos que ahora, ¿no? Ahora noto que nos está como costando más, entonces hay que volverse a poner las plumas, volvernos a poner las lentejuelas, volver a agarrar la pancarta y pensar que se viven tiempos donde, como dice Virginie Despentes, el feminismo no sea una consigna marketinera, que sea la verdadera fuerza política que es la que trajo los cambios hasta ahora. Y bueno, por Hermosa eso frase. es eterno Bertolt Brecht, con el verso. Así es. Pero todavía hay muchas personas con las cuales hemos podido, suponete, combatir la dictadura, que todavía no lo ven esto, que todavía dicen, esta sentencia está bien y qué sé yo. Y habrá que seguir charlando, Pila. ¿Cuántos Así años es. charlamos con curas, charlamos en todas partes sobre por qué el aborto era moralmente reprochable, que sea un delito, era jurídicamente injusto que lo sea, y hemos dado todas las discusiones. Daremos las otras también. Yo creo que no nos tienen que ganar por cansancio. No, bueno, hasta ahora no nos han ganado por cansancio. Mírame a mí, no me cansé a la Por edad eso, que tengo. vos sos la prueba viviente de la lucha. La amamos, la amamos. Sole, seguimos. Y así como Las quiero mucho, muchas gracias por invitarme. No, al revés, ha sido un placer enorme como de costumbre. Que Un estén abrazo, bien. Sole. Fuerzas y todas somos Cristina. Vamos. Bueno, estuvimos ahí hablando con Soledad Deza. Ella es abogada, litigante, profesora en la Universidad Nacional de Tucumán de Feminismos Jurídicos. Nelly, nos tenemos que ir ya porque empieza el siguiente programa. Nos vemos el próximo martes. Siempre nos portamos mal, pero eso es porque nos portamos bien. ¿Cerramos con música o no? Nos apasiona. Vamos. Hasta el martes próximo.
Y recuerden, mañana todos en la calle, todas. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul,